Siento un orgullo profundo de esta tierra querida, de sus ríos y mares. Hay montaña divina, que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Ser diferente es nuestra potencia, la libertad es nuestra esencia. Estar unidos por la región es nuestro sueño, nuestra pasión. Que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Unidos. Gobernación de Antioquia. Bueno, muy buenos días para todas las personas que están conectadas en este momento a este streaming live, continuando con este programa de capacitaciones por medio del cual queremos llegar a ustedes y que tengan todas las herramientas necesarias para poder hacer un muy buen ejercicio con respecto a lo que se viene con la farmacovigilancia de todos los eventos graves que tenemos que reportar. De parte del doctor Aníbal Gaviria, un saludo muy especial. La doctora Lina Bustamante, secretaria seccional de salud de Antioquia, le damos la bienvenida a esta conferencia. Hoy entonces vamos a hablar de cuál es esa ruta que tenemos actualmente en cuanto al tema de las necropsias que tenemos que realizar en estos pacientes que fallecen en el contexto de la aplicación de la vacuna contra el coronavirus. Entonces, vamos a dividir esta capacitación en dos grandes espacios. El primero, donde vamos a hablar de unos temas generales, de cómo ha cambiado el protocolo de farmacovigilancia, y posteriormente le daremos paso a la doctora Jennifer García, coordinadora regional de patología forense, que va a ser el tema central de cómo vamos a realizar la toma de estas muestras de patología forense. Entonces, vamos a empezar hablándoles a ustedes sobre la ruta que tenemos para la realización de las necropsias y las tomas de muestras en estos fallecidos, no sin antes contarles a ustedes que ayer, a la fecha 8 de marzo, a las 4 de la tarde, teníamos para Antioquia 46.148 dosis aplicadas, distribuidas en los 125 municipios de nuestro departamento. Y cuando miramos el balance de la aplicación, tenemos que en general hemos recibido 185.694 vacunas, hemos entregado a sus municipios 136.039 dosis y tenemos por asignar para el día de hoy 36.166 dosis y en total hemos aplicado 46.148. Cuando miramos el discriminado, nos encontramos que la cobertura en talento humano en salud está en 76%, la cobertura en los adultos mayores estamos en el 8.2% y esta cobertura priorizada para la primera etapa
estamos llegando al 23%. Esto es bien importante mencionarlo porque aún tenemos una población muy importante, mayores de 80 años por vacunar, y tenemos que recordar que esta es la población que más tiene riesgo de caer en una unidad de cuidados intensivos y tener complicaciones posteriores a la infección. El protocolo de farmacovigilancia que nos ha entregado el Instituto Nacional de Salud ha tenido una pequeña modificación, la cual ha sido entregada el día 5 de marzo a través del instituto, y tenemos que recordar entonces, para hacer un contexto general, que un caso grave o un caso sospechoso grave es una persona que presente un signo o un síntoma, trastorno o síndrome después de la aplicación de la vacuna del coronavirus. Para que sea un evento grave, tiene que haber una característica muy importante, y es que o haya sido hospitalizado, tengamos un paciente que tenga una incapacidad o una discapacidad, o que haya puesto en riesgo su vida. Pero también en el contexto de un paciente que haya fallecido en las 4 semanas posteriores a la aplicación del biológico, y también está en la definición del ministerio y del instituto cuando tenemos más de 2 casos, lo que llamamos un conglomerado o un clúster. Dentro de los objetivos de esta farmacovigilancia hay uno muy importante, que es detectar las reacciones adversas que pueden ser generadas a través de la aplicación de la vacuna y que sea asociado también al fallecimiento de estos pacientes. Cuando estamos revisando este protocolo, recordemos que las clasificaciones finales de los casos y estos ajustes puede ser atribuido a los componentes, como en el caso de una anafilaxia, o puede ser también atribuido al programa de inmunización, cuando hay un absceso o una lesión a nivel del músculo y que digamos que esté asociada a la inoculación del biológico, o un caso coincidente, cuando por ejemplo tenemos un paciente que realiza un evento cerebrovascular posterior a la aplicación de la vacuna. Pero aquí tenemos que hacer una pregunta muy importante, y es: si yo no lo hubiera vacunado, igual podría presentarse ese evento cerebrovascular. Si la respuesta a esa pregunta es sí, entonces estamos enfrentándonos a un caso coincidente. Pero también tenemos una clasificación, que son los casos relacionados con un defecto en la calidad de la vacuna, y uno muy importante que llega nuevo, que es el relacionado con la ansiedad. Y recuerden ustedes que más o menos está en la literatura mundial que el 10% de la población tiene miedo a las agujas, tiene miedo a la vacunación, y esto puede causar inclusive una elevación de la presión, una elevación del pulso, y los pacientes posteriormente a esto tener inclusive una lipotimia, pérdida del conocimiento, pero no es la vacunación, sino que es el miedo a la vacuna lo que producen estos efectos. Pero también podemos estar ante la presencia de un caso no concluyente. Puede ser el caso de un paciente que fallece en el contexto de la aplicación, y entonces en este sentido le damos entrada a las orientaciones que están inmersas en el artículo número 7, en las acciones individuales, que de acuerdo al decreto 780 de 1996, en su artículo 7, nos está recordando que entre las muertes en las que procede la necropsia obligatoria están aquellas cuando se sospeche que han sido causadas por un agente biológico, y recordemos entonces que en este orden de ideas la vacuna es un medicamento, es un agente externo, por lo tanto estaría aplicándose el decreto 780, y es la razón principal por la cual en el ajuste en este protocolo nos está diciendo que tenemos que proceder a una necropsia médico-legal. En el caso de una muerte de causa natural, en el que el médico considere que realmente puede ser asociado a un evento vacunal, tenemos entonces que proceder a la aplicación de la orden de la necropsia médico-legal. Enseguida vamos a hablar con medicina legal con la doctora Jennifer, quien nos va entonces a dar una luz de cómo podemos proceder a la toma de muestras, no sin antes mostrarles este flujograma que tenemos en pantalla, en la cual nos está diciendo, primero, que tenemos que hacer un adecuado ejercicio
en cuanto a la anamnesis y una valoración de las comorbilidades para hacer o tener un contexto general de qué es lo que está pasando con ese paciente que fallece hasta 4 semanas posteriores a la vacunación. Y acá viene una pregunta muy importante. ¿Será que esa muerte de este paciente es explicada por la cascada fisiopatológica? Entonces, tenemos un paciente hipertenso, hipocoso, que 4 semanas antes le aplicó la vacuna y el médico puede explicar ese fallecimiento a causa de esa cascada fisiopatológica, por lo tanto, no tendría necesidad de realizar una necropsia y tendríamos que realizar un certificado de defunción y ahí termina este proceso. Pero si esa muerte no la puedo explicar por la cascada fisiopatológica, entonces tendríamos que realizar la necropsia clínica. Tenemos un segundo escenario que es el paciente que fallece en el contexto de la sospecha de la aplicación de la vacuna. Entonces puede ser un paciente con una patología crónica controlada. En este caso debemos de activar la ruta de fiscalía o inspección de policía cuando estamos en los municipios, quienes deben de realizar el levantamiento del cadáver y activar medicina legal. Son ellos los responsables entonces de realizar esa necropsia médico-legal, las tomas de muestras pertinentes y remitirlas al Laboratorio Nacional de Referencia y posteriormente el certificado de defunción. Acá es muy importante recordar que la activación de la ruta puede ser realizada tanto por el médico tratante o porque un familiar sugiera que la causa de la defunción sea asociada a la vacuna. Entonces vamos a darle paso a la doctora Jennifer García, coordinadora regional de patología forense, quien va entonces a dar toda la línea técnica de cómo realizar estas muestras. Bueno, muy buenos días para todos. Voy a compartirles la pantalla. Por favor, me indican si la están viendo. ¿Pueden ver la presentación? Doctora, muy buenos días. Sí, estamos viendo su presentación. Bueno, perfecto. Entonces vamos a comenzar. Vamos a inicialmente dar como un repaso de la norma 786, en donde vamos a aclarar esos conceptos de lo que es una autopsia médico-legal y una autopsia clínica, con base en reforzar la ruta de atención que muy amablemente nos acaban de explicar, y posteriormente vamos a mirar cómo sería el abordaje de estas necropsias y cuáles son las muestras que se deben de tomar, cómo se deben de tomar y cómo se deben de remitir al Instituto Nacional de Salud. Primero, pues la definición de lo que es una autopsia, una necropsia, en donde nos dicen que es un procedimiento mediante el cual a través de la observación, intervención y análisis de un cadáver, tanto en forma externa como interna, se obtiene información para fines científicos o jurídicos. Por tanto, bajo este concepto, las autopsias pueden ser tanto clínicas como médico-legales, dependiendo del objetivo que yo esté buscando. Asimismo, nos dice la ley cómo se dividen, si son médico-legales o clínicas. Básicamente son médico-legales cuando se hacen con fines de investigación judicial y son clínicas en el resto de los casos. Casi siempre son clínicas cuando estamos hablando en contextos de enfermedades naturales. Bien, según eso, entonces, ¿cuándo se debe de realizar una autopsia médico-legal? Ellas van a proceder de manera obligatoria cuando estemos frente a un homicidio, sospecha de un homicidio, frente a un suicidio o sospecha de suicidio, cuando se requiera distinguir entre un homicidio o suicidio, en las muertes accidentales u otras muertes en las cuales no exista una claridad sobre su causa y la autopsia sea necesaria para coayudar a la identificación del cadáver. Ojo, que no exista claridad sobre su causa. Aquí está el espectro de las muertes súbitas, de personas que súbitamente fallecen, que no se tiene conocimientos de enfermedades preexistentes,
que no se conoce o no se tiene historia clínica sobre alguna enfermedad que pudiese explicar la muerte, entonces cuando no existe esa claridad, amerita hacer una autopsia médico-legal, muy distinto en los casos donde hay patologías claramente establecidas a través de tratamientos médicos y de historia clínica, que si bien el paciente puede no estar hospitalizado, no implica que no haya una historia clínica clara que pueda sustentar esa muerte. Me explico, un paciente oncológico en tratamiento paliativo, lo más probable es que va a fallecer en su domicilio, pero el hecho de que existe esa fundamentación de patología de base claramente mortal nos permite certificar esa muerte y no requiere de una autopsia médico-legal. Y otros casos, que son los casos que usualmente se olvidan o que usualmente presentan la dificultad al momento de definir si requiere una autopsia médico-legal, son estos que están en el artículo 7, que son todas estas personas que están bajo custodia o bajo vigilancia de entidades que tengan como objetivo la guardia y protección de personas, ¿sí? Entonces aquí nos referimos a los reclusos, a los presos, a niños que estén bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o ancianos, ¿sí? Que estén en ancianatos públicos, ¿sí? Entonces, estas personas que están bajo custodia del Estado, la mayoría de veces fallecen de causa natural, pero el hecho de que estén bajo custodia del Estado implica que hay que hacer una autopsia médico-legal. En las muertes que tengan enfermedad profesional o accidentes de trabajo, aquellos casos donde se dé la utilización de agentes químicos o biológicos, es aquí donde entran las vacunas, drogas, medicamentos o productos de uso doméstico y similares. Entonces, este es el espectro de las intoxicaciones y de las vacunas, ¿sí? Muertes de menores de edad cuando se sospechan que han sido causados por abandono o maltrato infantil, todos los actos de responsabilidad médica. Por eso el doctor previamente les decía que en ocasiones va a ser el familiar quien solicite la autopsia porque atribuye que la muerte se debe a la vacuna, que en este caso comporta un acto médico, y muertes de gestantes o del producto de la concepción cuando se sospeche que hay un aborto no espontáneo, ¿sí? Estas son las indicaciones para proceder a una autopsia médico-legal. Si se sale de estas indicaciones, procederá la autopsia clínica, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los objetivos que ustedes tienen que tener en cuenta para realizar una autopsia médico-legal? Estos son objetivos genéricos, sin embargo, ahorita vamos a profundizar o ahondar en lo que tienen que tener en cuenta cuando estamos mirando una reacción post-vacunacional o en este caso una anafilaxia. Se debe de establecer la causa de la muerte y la existencia de patologías asociadas u otras particularidades del individuo y su medio ambiente. Es decir, hay que decir qué fue lo que mató a la persona, de qué se murió ese individuo, además de otras patologías de base que pudiesen o no haber coadyuvado fisiopatológicamente a esa muerte. Emitir el certificado de defunción, que todo eso va para el DANE con fines epidemiológicos, establecer el tiempo de muerte, realizar la identificación del cadáver y ayudar a establecer las circunstancias en que ocurrió la muerte, que específicamente se refiere a la manera de muerte, si eso fue una muerte natural, accidental, suicida o en su defecto indeterminada. El tiempo de expectativa de vida es algo que nos exige la ley, pero cuando estamos emitiendo los certificados de defunción, pues allí están incluidos. Y quienes manejan CIRDEC en los hospitales de primer nivel o en los rurales, pues saben que el CIRDEC lo calcula automáticamente. Esto es importante. ¿Cuáles son los requisitos que ustedes tienen que tener en cuenta para hacer una autopsia médico-legal? Y esto es en referencia a la activación de esa ruta. Si definitivamente el caso se va a judicializar y se va a hacer una autopsia médico-legal, entonces estos son los requisitos. Se tiene que reportar ese caso al CTI o a la SIJIN o a la policía, dependiendo del sitio donde ustedes estén, para que se haga una acta de levantamiento del cadáver o una acta de inspección técnica a cadáver. Medicina legal no actúa si no hay una orden de una autoridad competente. La autoridad competente para nosotros es la Fiscalía. Por ello, debe de haber un acta de inspección técnica a cadáver. Asimismo, tiene que haber una solicitud escrita, que normalmente es la Fiscalía quien nos remite un oficio solicitándonos la autopsia médico-legal, ¿sí? Normalmente cuando hacen el levantamiento del cadáver, en ese mismo momento se emite la solicitud de
realización de necropsia. Y por supuesto, el cadáver tiene que estar ubicado en un sitio apropiado para la realización del procedimiento. Normalmente las morgues están en los hospitales y en algunos sitios de primer nivel las encontramos en los cementerios, ¿sí? Pero pues debe ubicarse el cadáver en el sitio dispuesto para tal fin. ¿Quiénes hacen las autopsias médico-legales? Los médicos de medicina legal, pero también los médicos rurales o los médicos oficiales, ¿sí? Que es decir, médicos que trabajan en hospitales públicos en áreas rurales o áreas alejadas de los sitios de influencia de medicina legal. Nosotros tenemos varias unidades básicas en donde tenemos influencia, como son las unidades de Andes, de Chigorodó, de Yarumal, de La Ceja, de Caucasia, de Turbo, ¿sí? En donde tenemos unas unidades básicas donde hacemos presencia directa, pero en el resto de municipios de Antioquia, que son muchos, creo que son 155, no somos área de influencia directa. Por tanto, es el médico que está en su servicio social obligatorio o el médico que está en la planta del hospital oficial de ese pueblo quien deberá actuar como médico legista y proceder con la realización de estas autopsias. Es importante aclarar que nosotros no nos desplazamos a ningún sitio, ¿sí? Si el cadáver va a ser abordado en una unidad básica o en su defecto aquí en Medellín, el cadáver debe ser trasladado. Por eso es importante que ustedes entiendan cómo se hace el abordaje de estas autopsias, ya que la gran mayoría las van a tener que hacer ustedes, ¿sí? Bien, en cuanto a las autopsias clínicas, ustedes pueden ver que varían en algo los objetivos y básicamente varían en que se tiene que determinar la evolución de las patologías encontradas y modificaciones debidas al tratamiento en orden de establecer la causa directa de la muerte y sus antecedentes, además de realizar una correlación de los hallazgos de la autopsia y el contenido correspondiente con la historia clínica, ¿sí? Entonces, en las autopsias clínicas, usted de entrada entiende que un requisito muy importante que usted necesita es tener acceso a una historia clínica completa, ¿sí? Usted tiene que mirar qué era lo que venía presentando el paciente, por qué estaba consultando el paciente, cuáles fueron los tratamientos aplicados al paciente, esos tratamientos influyeron o no en el desenlace final de ese paciente. Entonces se requiere una historia clínica completa, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los requisitos para la autopsia clínica? Si ustedes van a activar la autopsia clínica, primero es el médico tratante quien la solicita, con el apoyo, por supuesto, de la gerencia del hospital. Y a diferencia de las autopsias médico-legales, tiene que haber una autorización escrita de los deudos o de los responsables de la persona fallecida. Es decir, aquí hay que pedirle permiso a la familia. En las autopsias médico-legales, no. Después de que el fiscal emita una orden de autopsia, a nosotros no nos importa si la familia quiere o no quiere que se le realice. Es una orden de fiscalía y se procede. En las autopsias clínicas, sí, la familia debe de autorizar el procedimiento. Sin el permiso de la familia no se puede realizar. El otro requisito que les hablaba, disponibilidad de una historia clínica completa y, por supuesto, la disposición del cadáver en un sitio apropiado para la realización de la misma, es decir, la morgue del hospital, que por habilitación la debe de tener. ¿Y quiénes hacen estas autopsias clínicas? Normalmente las hace un patólogo o en su defecto el residente de patología y normalmente las ofrecen en terceros niveles de atención públicos, ¿sí? Casi la mayoría de las autopsias clínicas aquí en Medellín las hacen en el Hospital San Vicente del Paúl con el concurso de la Universidad de Antioquia, en donde los residentes en patología, los médicos patólogos, pues son los que realizan este tipo de autopsias, ¿sí? Bien. Ahora vamos a explicar brevemente cómo se hace una autopsia médico-legal, ¿sí? Y ella tiene 3 etapas fundamentales. La primera etapa es la información, ¿sí? ¿Cómo así que la información? Tenemos que revisar toda la información disponible que haya del caso. Estos casos en especial es fundamental tener el acceso y revisar la historia clínica, ¿sí? Porque tenemos que saber las preexistencias de ese individuo, ¿sí? Qué enfermedades tenía o si era un individuo sano, ¿sí?
Y además de eso, pues la información que se nos aporta en el acta de inspección técnica del cadáver. Esto es como si usted le estuviera haciendo la anamnesis a su paciente. Y recuerden que la anamnesis es el 80% del diagnóstico. Por tanto, usted no se va a bajar a hacer una necropsia médico-legal si no se ha informado lo suficiente sobre el caso, porque además el conocimiento de esa información le va a permitir a usted, primero, planear la estrategia de abordaje del cuerpo y segundo, establecer qué muestras debe dejar y en tercer lugar, como ya sabe qué muestras posiblemente va a dejar, alistar las cosas que requiere para dejar esas muestras y no después de que usted esté cambiado, enguantado, lleno de sangre, comenzar a pedir frascos e implementos que debe de tener previamente listos antes del abordaje del caso. Luego procedemos con la segunda etapa, que es el examen del cuerpo, que se los explicaré en las próximas diapositivas, que se dividen en examen externo e interno, y tenemos la fase complementaria, que son las pruebas de laboratorio. Esas pruebas de laboratorio se definen conforme la realización del mismo procedimiento de necropsia. Es decir, vamos a suponer un ejemplo. Usted tiene un señor de 90 años que fue priorizado para el proceso de vacunación. Este señor de 90 años tenía como enfermedades de base un EPOC, un EPOC Gold 3, tenía también una falla cardíaca, ¿sí? Y estaba siendo tratado estaba anticoagulado porque además tenía una FA de bajo gasto, ¿sí? Entonces tiene un señor muy enfermo, como son la mayoría de ancianos que van a vacunar, porque la mayoría de personas después de los 80 años alguna comorbilidad deben de tener. En este caso es un señor muy enfermo que le aplican la vacuna y 5 días después fallece, ¿sí? En ese contexto, entonces, ustedes tienen que empezar a mirar, hombre, ¿qué son todas las patologías que tenía? ¿El señor estuvo hospitalizado previo a la muerte o no estuvo hospitalizado previo a la muerte? Si estuvo hospitalizado, ¿cuál es la historia clínica disponible que tengo? Evaluar esa historia clínica para ver si objetivamente hay evidencia que me muestra que ese señor venía presentando un deterioro progresivo y que posiblemente su muerte se va a explicar por una descompensación de sus patologías de base y no necesariamente por la vacuna, porque es que también pueden presentarse que se dé esa casualidad que precisamente después de la aplicación de la vacuna el señor se descompensa y fallece, pero no necesariamente va a comportar una reacción adversa asociada a la vacuna o en su defecto una reacción anafiláctica. Entonces todo ese panorama es el que usted tiene que diferenciar y para eso se tiene que informar muy bien. Si usted en la necropsia encontró que ese señor lo que tenía era un hemopericardio porque tiene una ruptura del ventrículo izquierdo porque se le tapó una arteria coronaria y lo que tuvo fue un infarto, ¿sí? Entonces pues va a cambiar ostensiblemente las pruebas de laboratorio que usted va a solicitar, ¿sí? Porque probablemente usted va a confirmar histopatológicamente que ese señor tuvo un infarto, pero probablemente no va a tener que solicitar otras muestras y va a poder certificar esa muerte como natural, ¿cierto? Muy distinto a que usted durante el procedimiento de necropsia observe que el cuerpo está lleno de ampollas, que tiene áreas de necrosis, que tiene edema de la glotis, que tiene acumulación de moco en la vía aérea y que en el estudio histopatológico se encontraron infiltrados de eosinófilos o basófilos en la arquitectura pulmonar, ¿sí? Entonces usted ya lo está orientando un momentico, este señor lo que tuvo fue una anafilaxia, ¿sí? Entonces, por eso, durante el proceso de necropsia, en la medida en que usted lo va haciendo, va tomando decisiones. Pero es muy importante estar atento al detalle y, por supuesto, hacer un examen de autopsia completo. Usted tiene que revisar tanto los órganos internos, las vísceras, como el cerebro, ¿sí? En el examen externo empieza desde la ropa, ¿cierto? Usted tiene que mirar qué ropa tiene puesta o si estaba desnudo porque tenía una serie de intervenciones médicas y si tenía aditamentos médicos, pues tiene que evaluar que estén bien puestos, ¿cierto? Porque eventualmente puede darse que en la colocación de un catéter subclavio por error se haya perforado la arteria y lo que haya presentado es un choque hipovolémico porque se hizo un procedimiento médico de manera inadecuada, ¿sí? Entonces también hay que evaluar si estos elementos, si estos instrumentos de invasión médica están adecuadamente colocados, están bien colocados conforme a cómo se tiene que hacer el procedimiento. Entonces el examen externo comienza desde ahí, ¿sí? Usted evalúa que las cosas médicas estén bien hechas
evalúa, por supuesto, que no vaya a tener una presencia de trauma, ¿sí? Porque el hecho de que la persona haya sido vacunada y el hecho de que la persona tenga unas patologías de base no la exime de que pudo haberse presentado un trauma que nadie presenció y que nadie documentó, y que eventualmente ese trauma está explicando la muerte y eso ya se convierte en una autopsia, posiblemente una muerte accidental o hasta quizás un homicidio. Casos raros, pero eventualmente puede presentarse. Entonces usted tiene que estar atento en el examen externo a evaluar absolutamente todo, si hay presencia de hematomas, de quimosis, de abrasiones, de heridas, ¿sí? De fracturas, que hay veces pues a uno se le pasan y en las rondas, cuando hay tantos pacientes hospitalizados, pues el paciente está encasillado en un diagnóstico, puede caerse de la cama o en el baño y no necesariamente ser presenciado por personal de salud o incluso por familiar, y eventualmente tener un trauma pues que no ha sido documentado y que esto pudiese estar explicando la muerte, ¿sí? Mirar también todas estas señales particulares, eso se hacen con fines de identificación, pero es un requisito propio y mismo del procedimiento. Entonces mirar si hay presencia de tatuajes, de cicatrices, etcétera, de cosas que orienten hacia la identificación del cadáver, ¿sí? En el examen interno, aquí hay dos incisiones básicas, probablemente como la mayoría de estos casos, como les dije, van a ser en el contexto de muertes naturales, pues no van a requerir de disecciones especiales y por eso pues se pueden hacer en un primer nivel de atención. Estos casos probablemente no van a requerir un levantamiento facial, una disección de cuello, de arteria vertebral, un bloque pélvico, etcétera. Básicamente tienen que hacer dos disecciones, que es la apertura de la bóveda craneana con la extracción del cerebro, revisión del cerebro in situ, revisión del cerebro por fuera y cortes del cerebro y por supuesto toma de muestras del cerebro, y el examen interno, ¿sí? Que es la exploración de todos los órganos o la viscerectomía en términos más técnicos, ¿sí? En cuanto a los cortes, hay unos cortes básicos que se tienen que dejar para histopatología. Tanto si usted sospecha una enfermedad natural como si usted está sospechando que pudiese tratarse de una reacción a la vacuna, ¿sí? Entonces, en esta primera imagen ustedes observan unos cortes coronales del cerebro, no es otra cosa que hacer unos cortes coronales más o menos cada centímetro. Esto es un cerebro normal, es un cerebro que no tiene ningún hallazgo patológico. Sin embargo, el hecho de que macroscópicamente usted no observe nada no implica que microscópicamente no puedan existir cosas. Por ejemplo, en el caso de la epilepsia, ¿sí? Usted macroscópicamente puede ver el cerebro normal. Posteriormente, cuando lo fija en formol y hace cortes y no viene histopatología, ya comienza a haber hallazgos, especialmente a nivel de los hipocampos, que te orientan hacia una epilepsia, ¿sí? Como enfermedad de base. O en el corazón, por ejemplo. Muchas personas presentan miocarditis, el diagnóstico clínico de la miocarditis es complicado, es de los más complejos que tenemos, y usted macroscópicamente ve un corazón normal, pero cuando usted hace los cortes histopatológicos y los mira al microscopio, ya usted comienza a ver un infiltrado linfocitario que te está hablando de que hay un proceso inflamatorio, ¿sí? Entonces, el hecho de que usted macroscópicamente no vea nada no implica que microscópicamente no podamos encontrar algo que esté explicando la muerte de ese individuo y que no necesariamente se va a relacionar con la aplicación de la vacuna. Por eso es imperativo en estos casos dejar muestra para histopatología, ¿sí? ¿Y qué muestras dejo yo para histopatología cuando estoy estudiando una muerte de este tipo? En cerebro, como ustedes pueden ver ahí, es importante dejar una muestra de corteza cerebral. Ustedes pueden tomar corteza cerebral frontal o corteza temporal, dejar algo del cuerpo calloso, dejar núcleos de la base, dejar un pedacito de tálamo, dejar hipocampos, los pueden dejar completos. Eso se fija en formol y posteriormente se perfilan y se sacan los cortes en el tamaño y en la forma adecuada para poderlos procesar histopatológicamente. Dejar algo del tallo cerebral y dejar corte del cerebelo. Esos son como cortes básicos que tendríamos que tomar el cerebro. ¿Cómo lo vemos acá? Por anatomía, ¿cierto? Aquí tenemos algo de corteza frontal, no sé si ven mi señalador, espero que sí. Por este lado, por ejemplo, se ven muy bonitos. Aquí podemos tomar algo de tálamo y aquí están los núcleos de la base, podríamos tomarlo. Aquí vemos un hipocampo completo, ¿sí? Podríamos dejar ese hipocampo, ¿sí? Aquí tenemos el cerebelo y aquí tenemos el tallo cerebral. Entonces, puede dejar, no tiene que dejar
Las recomendaciones para uno procesar estos tejidos es que sean cortes de 2 centímetros por 2 milímetros, ¿sí? Pero pues hay veces el tejido en fresco es muy difícil de manipular. Deje segmentos, no importa si deja segmentos grandes, no deje pues todo el cerebro, no va a ser necesario, pero al menos que incluyan la estructura y posteriormente pues se puede hacer el proceso de perfilación para poderlo procesar adecuadamente. En los pulmones, ¿sí? En los pulmones, el pulmón también es muy difícil de manipular en fresco. Normalmente uno deja segmentos grandes, apenas se fija en el formol, uno los corta en el tamaño adecuado. Importante dejar al menos una muestra de cada uno de los lóbulos, ¿sí? Ya si ustedes encuentran algo que les llama la atención, así no sepa qué es, no importa, pero usted dice, este es el patito feo, todo aquí está bien, pero esto está normal, pues deje una muestra de lo que está normal. Miraremos luego en el estudio histopatológico eso a qué corresponde y si se está asociando o no con la muerte de este individuo, ¿cierto? De hígado se recomienda hacer unos cortes coronales. Idealmente la muestra se debe tomar del parénquima, de la parte media del hígado, ¿sí? Cuando usted hace los cortes coronales, pues usted puede tomar algunas muestras de la parte más central, con una muestrecita que deje está muy bien, y lo mismo, si observa algo que no es igual al resto, que es el patito feo, deje muestra del patito feo, ¿sí? En los riñones, ustedes ven que aquí hacemos cortes en forma como de mariposa, ¿sí? Se recomienda dejar una muestra que abarque tanto médula como corteza, y si ven pues alguna cosa que les llame la atención, también dejar muestra de eso. Aquí tenemos las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales nos ayudan mucho en los estados de sepsis o de choque, entonces es importante dejar una muestrecita de glándula suprarrenal. En el corazón se hacen cortes coronales del corazón, especialmente de los ventrículos, y para explorar las aurículas se hace en el sentido de la circulación. Los cortes que se recomiendan dejar allí es al menos un corte de ventrículo izquierdo, uno de ventrículo derecho y uno de septum. Si observan que hay algo anormal, dejen corte de eso que está anormal, y si hay una historia clara que me habla a mí de que de pronto este paciente presentó algún trastorno del ritmo cardíaco o alguna fibrilación, pues dejen muestra de los nodos, del nodo AB, que normalmente lo encontramos debajo de la cava inferior, y dejen muestras también de las de His, donde ustedes puedan inferir que haya tejido de conducción allí, pueden dejar muestras de esto, y eso nos ayuda histopatológicamente también a soportarles el diagnóstico. En la tiroides se puede dejar una muestrecita de tiroides. Aquí tenemos el vaso, ¿sí? También se hacen cortes coronales y se deja muestra del parénquima. Este es el caso de una mujer, entonces lo que ustedes están viendo allí es el útero. Normalmente del útero o de la próstata no dejamos muestra, a menos que veamos pues que tiene un cáncer allí, que puede ser un primario, una metástasis, y se requiere establecer el origen, y sea importante desde luego para establecer la causa de la muerte. Y tenemos el páncreas. Recuerden que el páncreas, especialmente en los estados de choque, el páncreas es una de las vísceras que más rápido se descompone, es una víscera que rápidamente se sufre de cambios líticos propios de los fenómenos después de la muerte, los fenómenos cadavéricos. Entonces ustedes normalmente los pueden encontrar con un aspecto hemorrágico. El hecho de que normalmente el páncreas tenga un aspecto hemorrágico no implica per se que esté frente a una pancreatitis. Ojo, el diagnóstico de la pancreatitis es histopatológico, a menos que usted esté observando claramente abscesos peripancreáticos con una peritonitis perilesional, que usted le esté hablando de que efectivamente una pancreatitis abscedada. De lo contrario, teniendo en cuenta que es normal que el páncreas se torne en un aspecto hemorrágico posterior a la muerte, la recomendación para uno hablar de pancreatitis es tome muestra y miremosla histopatológicamente, ¿de acuerdo? Tengo un video pues, de cómo hacer el examen interno, pero creo que por tratarse de screening es un video bastante fuerte, no me lo dejan pasar. Después conversamos cómo se los podemos socializar de una manera diferente, pero sería bueno que lo vieran porque explicamos cómo se hacen las disecciones, las tomas de muestras y la exploración de los tejidos pues de una manera directa, gráfica, pero sí es muy pesado el video porque es una necropsia como tal, pues de pronto no la puedo transmitir por este medio.
Bien. Recuerden siempre pesar los órganos. Usted no necesita una balanza digital para hacer eso. Incluso en las balanzas de estas de colgar de gramaje, de carnicerías gruesas, etcétera, le puede servir, pero pese los órganos. En el contexto de una autopsia clínica o en el contexto de una autopsia donde sospechamos que es una enfermedad natural y donde estamos descartando una reacción anafiláctica o una reacción postvacunacional, es muy importante el peso de los órganos, ¿sí? Porque nos puede hablar de edema, nos puede hablar de cardiomegalias, nos puede hablar de procesos de patología crónicos, nos puede hablar de atrofias, nos puede orientar mucho. Entonces, el peso de los órganos es supremamente importante en este tipo de autopsias, ¿sí? Si no conocen el rango normal, créanme que en San Google lo encuentran, y si no lo encuentran en San Google, con mucho gusto nosotros se los facilitamos, ¿sí? No hay inconvenientes para eso, pero al menos tomen el peso de los órganos. Es muy importante pesar los órganos, ¿sí? Entrando ya un poco en materia, pues eso son cosas como muy generales, pero entrando ya un poquito más en materia de lo que es la autopsia propiamente cuando estamos sospechando que hay una reacción postvacunacional o que puede tratarse una anafilaxia, pues toca hablar del COVID-19, ¿sí? Que es el COVID-19 hace parte pues de los coronavirus, que son una subfamilia de virus ARN monocatenarios, tienen un tamaño entre 26 y 32 kilonucleótidos y los sitúa como entre los más grandes de los virus de ARN, más o menos con un diámetro entre 120 y 160 nanómetros. Y pues tienen en su superficie, como muestra la imagen, unas espículas que da ese aspecto de coronados. Obviamente yo no les voy a hablar aquí de COVID-19 porque ustedes saben de eso mucho más que yo. Tener en cuenta, básicamente, que el SARS-CoV-2 lo que ocasiona fundamentalmente es una infección respiratoria, en algunos casos neumonía, y que esa neumonía es la que conlleva la muerte, es el pulmón, su órgano diana. Eso no significa que no pueda afectar otros órganos, por supuesto, pero pues tener en cuenta que así a la persona se le haya aplicado la vacuna, no se puede descartar por completo que la persona hubiese estado infectada por COVID-19 y que sea el mismo COVID el que esté explicando la muerte. Es por ello que también se deben de tomar muestras para buscar COVID cuando tenemos estos fallecidos que tienen como ese lapso de temporalidad. Entonces, aparte del otro gran espectro de las enfermedades naturales que tenemos que descartar al momento de hacer la autopsia, pues también tenemos que descartar que esa persona no haya fallecido a causa del COVID-19. Luego les indico pues qué muestras debemos de tomar para descartar eso. Y por supuesto pues hay que hablar de la vacuna. Esta es la definición que nos da la OMS de lo que es una vacuna, ¿sí? En general la OMS nos dice que es cualquier preparación destinada para generar inmunidad contra una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos. Puede ser una suspensión de microorganismos muertos o atenuados, productos derivados de microorganismos, y la forma más habitual de administrarla es por una inyección, como ustedes ven ahí, como pues están aplicando las de COVID. Algunas son nasales u orales, ¿cierto? La vacuna no es algo nuevo, es nueva la vacuna del COVID, ¿sí? Pero la vacuna es algo que nos ha acompañado a través de la historia, y las reacciones postvacunacionales también nos han acompañado a través de la historia, y las autopsias relacionadas con reacciones postvacunacionales también han estado presentes desde que la vacuna misma existe, ¿sí? Solo pues que ahora estamos frente a la pandemia del COVID-19, frente a una nueva vacuna, frente a varios preparados de vacuna que están ofreciendo diferentes casas farmacéuticas, y por supuesto se hace supremamente importante esa farmacovigilancia que hace el INVIMA. Es muy importante vigilar las reacciones que se están presentando por estas vacunas, porque es que la vacuna se aplica a una persona que se entiende está sana, ¿sí? Y si yo estoy aplicando algo que está matando a mi población, pues me tengo que preocupar, ¿cierto? Sin embargo, en la literatura nos ha demostrado que las reacciones anafilácticas y las reacciones graves a las vacunas son raras. Se presentan, sí se han presentado, sin embargo, son raras. Este es el estado de vacunación actual, lo saqué ayer, hasta el 7 de marzo, según el World in Data, ¿sí? Colombia no las está reportando, entonces no pude encontrar el dato de Colombia. Sin embargo, aquí vemos que en Israel
el 43.8% de su población ya está vacunada, ¿sí? Aquí vemos en Estados Unidos que le sigue con un 9.2%, y uno puede meterse a esta página e ir como mirando en los países que reportan cómo se está presentando la cobertura y el estado de vacunación a nivel mundial. Aquí les traigo entonces la definición de anafilaxia, porque tenemos que hablar de anafilaxia en este contexto, de la guía del Ministerio de Salud, de las orientaciones para el manejo de las reacciones alérgicas de tipo inmediato, incluida la anafilaxia en el momento de la administración de la vacuna para COVID-19. Y nos dicen que la anafilaxia es una reacción de hipersensibilidad sistémica de instauración rápida, eso es importante, y potencialmente fatal, con manifestaciones clínicas y severidad variable que resulta de la liberación súbita de mediadores de mastocitos y basófilos. El diagnóstico es fundamentalmente clínico. Ojo, esto es muy importante. Cuando se presenta una anafilaxia, usualmente se presenta en el ámbito clínico. Se supone que después de la aplicación de la vacuna tiene que haber un corto periodo de observación, ¿cierto? Idealmente, estas anafilaxias se tienen que detectar de manera inmediata en el ámbito clínico. El diagnóstico es clínico, el diagnóstico lo hacen ustedes. Por eso hay que revisar la historia clínica. Eventualmente se le puede pasar a alguien el diagnóstico. Claro, como todo, eventualmente los diagnósticos pueden pasarse, ¿cierto? Pero si se pasa el diagnóstico, a menos una buena historia clínica donde describa los últimos signos vitales del paciente, que fue lo último que manifestó, puede ayudar. O si es el caso en que, el raro caso en que se presentó la anafilaxia y por alguna razón la persona no estaba en el hospital, estaba en otro sitio, pues hay que hablar con los familiares, hay que preguntarle, venga, él antes de morirse, ¿de qué se quejó? Él antes de morirse presentó algún síntoma, alguna cosa extraña, usted que estaba con él. Entonces aquí nos toca volvernos un poquito investigadores y pues toca preguntarle a la familia si es el caso, porque pueden estarnos dando pistas de qué fue lo que pasó inmediatamente a la aplicación de la vacuna, ¿sí? Actualmente, varios estudios indican deficiencias en la identificación y manejo de la enfermedad, lo cual genera pues un riesgo elevado de morbilidad y mortalidad. Ustedes saben que el manejo es con adrenalina, si se maneja oportunamente, pues la posibilidad de éxito también es buena, pero el problema es la detección, ¿sí? Por tanto, la misma guía del ministerio indica que después de la vacunación de COVID-19 se han presentado 11 casos por millón de vacunados, de acuerdo a lo que dijo el CDC al enero del 2021. Y por eso se recomienda que esa vacuna se administre en entornos en donde haya personal de salud disponible y capacitado para atender la emergencia de manera inmediata si se llega a presentar. Entonces, pueden presentarse muchas reacciones a las vacunas. La mayoría, esas como ustedes van a ver en la guía de farmacovigilancia, hay algunas reacciones que son leves y algunas reacciones que son graves. Las reacciones leves son esperables, ¿sí? Pero no son mortales. Las reacciones graves, como en este caso la anafilaxia, es así, refleja mortalidad y es un evento al que hay que prestarle atención y que hay que hacer un diagnóstico claro. ¿Hubo o no hubo anafilaxia después de la aplicación de la vacuna? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que responder cuando estamos haciendo una autopsia dentro de este contexto, ¿sí? Ahora, aquí está la clasificación de Coombs y Hell de, de las reacciones de hipersensibilidad inmunológicamente mediadas. Recuerden que esta es una reacción adversa tipo B, que es inmunológicamente mediada, y esta se divide a su vez en 4 tipos, como lo vemos acá. La anafilaxia hace parte de la tipo 1, que es mediada por inmunoglobulina E, ¿sí? Y que, entre otras cosas, también se puede producir urticaria, enfisema, broncoespasmo y finalmente la anafilaxia. Y aquí les muestro entonces cuáles son los signos y los síntomas clínicos de una anafilaxia, ¿cierto? Que empiezan desde la parte externa, desde la piel y pues internamente los efectos fatales, ¿sí? Entonces puede haber prurito en los labios, en la lengua, en el paladar, edema de labios, lengua, sabor metálico, puede haber urticaria, angioedema, exantema morbiliforme, a nivel gastrointestinal puede haber diarrea, vómito, dolor abdominal, a nivel respiratorio, que es el órgano más importante, hay edema laringio, de glotis, prurito, sensación de opresión en la garganta, disfagia, disfonía, disnea, opresión torácica, sibilancias y finalmente insuficiencia respiratoria. Y a nivel cardiovascular, ojo, puede generar arritmias e hipotensión, ¿sí? Entonces ustedes tienen que mirar, porque no tienen claridad, pero pues entonces miren esos signos vitales previo a la muerte,
miren qué cosas refirió el paciente o la familia que de pronto él dijo que pudo haber presentado, y pues toca hacer una correlación clínico-patológica, tanto de lo que la persona manifestó como de lo que usted estaba encontrando en la necropsia, ¿sí? Aquí, como les decía, las reacciones fatales a las vacunas son raras, ¿sí? Esto es un consenso de reacciones a vacunas en donde hecho por la Organización Mundial de Alergia, en donde nos hablan que se presentan más o menos entre 1 en 100.000 a 1 en 1.000.000, ¿sí? No estoy hablando aquí específicamente de COVID, estoy hablando en sí de las reacciones a vacunas, ¿cierto? Y esto ya sí en asociación con COVID. Aquí tenemos un reporte de España, de farmacovigilancia en España, vacunas por COVID-19, en donde nos decían que para el 9 de febrero se habían presentado 8 casos de anafilaxia en 1.131.805 dosis aplicadas, que además nos dicen que el 88% fueron mujeres jóvenes, y en el 63% de los casos habían unos antecedentes personales de urticaria o de alergia a medicamentos o alimentos. Recuerden que hay algunos factores de riesgo para desarrollar reacciones de hipersensibilidad. Las mujeres, ser mujer es un factor de riesgo, además de eso que hayan presentado atopias, urticarias o alguna hipersensibilidad a algún medicamento previamente, pues también va a aumentar el factor de riesgo, o que tome medicamentos que sabemos que pueden favorecer la hipersensibilidad, también aumenta el riesgo, ¿cierto? Este dato es importante, 63% de los casos iniciaron los síntomas en los primeros 30 minutos tras la vacunación. Entonces, pues, consejo, lo vacunó, obsérvelo, al menos déjelo 30 minutos. Ya sabemos que las cosas realmente graves y fatales se van a presentar de manera temprana. Y en el 75% de los casos se administró adrenalina como tratamiento y todos los pacientes se recuperaron. Entonces, si yo observo a ese paciente el tiempo suficiente, puedo evitar incluso la muerte si se presente la anafilaxia. Y en general nos dan una tasa de 7.2 casos por millón de dosis administradas. Miren que es una tasa relativamente baja, ¿sí? No nos podemos ir con que se murió después de que le aplicaron una vacuna, es una anafilaxia. No, eso es raro. Ahí el reto es usted verdaderamente demostrar si eso sí fue así, y el reto es mirar qué otra cosa que esta persona tenía puede explicar la muerte, ¿sí? Por eso es una necropsia pues fundamentalmente clínica que decimos nosotros, pero decimos que es clínica porque el objetivo se centra en la evaluación clara y completa de todos los órganos y en hacer una evaluación de presanidad de ese individuo. Es una necropsia muy médica, ¿sí? Por eso ustedes están en perfecta capacidad de hacerla. Es esa asociación fisiopatológica, es ese entendimiento de las patologías propias del paciente y diferenciar si fue una descompensación o esa patología la que lo mató y no una reacción a la vacuna. Aquí tenemos este reporte del Centro de Enfermedades en los Estados Unidos, del CDC. Fue el 23 de diciembre. Sobre 1.893.360 vacunados, se presentaron 21 casos de anafilaxia, es decir, 11.1 por millón de dosis. Y de estos, 17 tenían antecedente de alergia, incluso 7 habían presentado una anafilaxia previa, y el intervalo fue de 2 a 150 minutos con una media de 13 minutos, ¿sí? Para un total de 175 reacciones alérgicas, incluidas 21 anafilaxias. ¿Sí? Entonces, seguimos mirándola, y esto ya es con COVID, es raro que se presenta, pero usualmente son detectadas en el ámbito hospitalario. Y este es un reporte a 18 de enero del 2021, ¿sí? Estamos hablando de 17.524.676 vacunas aplicadas, ¿sí? En donde se presentaron, aquí ya nos las clasifican por el tipo de vacunas, 47 casos con Pfizer y 19 casos con Moderna, ¿cierto? Entonces, hay que preguntarnos qué de la vacuna nos puede generar anafilaxia. Recuerden que no solamente son en sí los atenuantes que van a generar la inmunidad, lo que compone la vacuna, sino que la vacuna está compuesta de otras cosas, y muchas veces la anafilaxia se presenta como reacción a esos componentes. Entonces, este caso es muy bonito porque es un caso, o sea, tiene una población diana grande, si estamos hablando de 17.524.000, en donde fueron 66 reacciones de anafilaxia. Ustedes vieron que se presentaron más con Pfizer que con Moderna,
pero aquí nos muestran que en la mayoría de casos fueron mujeres, ¿sí? Aquí tenemos una media de 94%, como ven ahí, no sé si lo logran ver bien. Y de estos, si bien la mayoría fueron mujeres, también habían antecedentes importantes de reacciones alérgicas previas y de anafilaxias previas en otras aplicaciones de otros medicamentos, ¿sí? Entonces, usualmente es en personas que tienen factores de riesgo y la mayoría de casos es en mujeres. Entonces, ¿qué es lo que tienen de adicional esas vacunas que también pudiesen contribuir precisamente a que se presente una reacción fatal frente a esta? Recuerden que ellos tienen ayudantes, ¿cierto?, que ayudan a mejorar esa respuesta inmune. Entre ellos van a estar el hidróxido de aluminio, el fosfato de aluminio. Con esto no se ha detectado una hipersensibilidad inmediata, usualmente retardada, pueden dar urticaria o granuloma, pero es bastante bajo, hasta un 0.83% se ha reportado. Agentes antimicrobianos, algunas lo tienen, no se ha documentado al momento. Preservantes, ¿sí? Tampoco hay una asociación fuerte con los preservantes. El látex sí ha mostrado reacciones de hipersensibilidad inmediata de anafilaxia y es uno de los principales componentes de las vacunas que pueden generarlos. Y específicamente para el COVID-19, pues tenemos que tienen el ARN mensajero, las nanopartículas lipídicas que van a prevenir la degradación enzimática del ARN. Y hemos visto algunas, se han visto a través de los estudios, algunas vacunas como la Pfizer y la Moderna que tienen polietilenglicol. Y el polietilenglicol pareciera ser que es uno de los agentes que está asociado a estos fenómenos de hipersensibilidad. No está claramente demostrada la fecha, pero pues los estudios van por allí. Y pues tener en cuenta que una cosa que llama la atención es que el polietilenglicol usualmente lo encontramos en el maquillaje. Y pues las mujeres se maquillan mucho por lo general. Ahora con el uso del tapabocas de pronto disminuye un poquito, sin embargo es cultural, ¿cierto? Entonces puede existir una hipersensibilización previa al componente, sin embargo, pues hay estudios en progreso en cuanto a esta particularidad. Y es por eso que se tiene que hacer la farmacovigilancia, porque eso nos permite descubrir qué puede ser lo que esté presentando esa reacción de hipersensibilidad y eventualmente pues cambiarlo de ser susceptible, ¿sí? Bien, aquí tenemos la la Sinovac, que viene de China, que una de las que se está aplicando acá. Ahí ven los excipientes, hidróxido de aluminio, hidrógeno de fosfato, ¿sí?, que no han tenido pues mucha asociación fuerte con hipersensibilidad, no ha demostrado anafilaxis. Se hicieron en la fase 3, se probó en 33.620 participantes y pues no mostró que se hubiese presentado anafilaxis. Aquí tenemos la Pfizer, ¿sí? Vemos que la Pfizer dentro de sus excipientes sí tiene el polietilenglicol y se presentó una incidencia de anafilaxis de 1 en 100.000, ¿sí? Una incidencia bastante baja. Y tenemos la Moderna, que también tiene polietilenglicol, no presentaron episodios de anafilaxis aguda y en general pues pasaron la fase 3 y pues se consideraron vacunas seguras y salieron al mercado. Como ustedes ven, ya hoy en día las estamos aplicando. Entonces, ¿cómo debe de ser el enfoque desde la perspectiva forense? Este es un estudio viejo, muy viejito, ¿cierto? Pero es chévere porque hace una recopilación en donde nos habla de vacunación y anafilaxis, una perspectiva forense. Como les digo, las anafilaxis asociadas a vacunas no son algo nuevo, es algo que ya se venía presentando, pero es importante ver cómo hacer el enfoque específico. Entonces, aquí estamos hablando desde 1938, miren lo viejo que es eso. Lo primero que se empezó a documentar en las autopsias era congestión generalizada y se veían esos infiltrados eosinofílicos en los tejidos, especialmente en el tejido pulmonar y en los vasos pulmonares, ¿sí? Entonces, por eso es que es tan importante tomar la biopsia de los tejidos, porque nosotros podemos ver ese infiltrado eosinofílico y basofílico a nivel de la arquitectura pulmonar y nos apoya fuertemente el diagnóstico de una anafilaxia, ¿sí? Seguimos avanzando. Ya para 1983 aparecieron las cuantificaciones de marcadores, como la inmunoglobulina E, ¿cierto?, en donde nos apoyaba y nos soportaba el diagnóstico de una reacción anafiláctica. Y ya para el 2008, entonces, empezamos con la medición de los niveles de triptasa, ¿sí? Entonces, aquí vemos que
nos apoyamos no solo en los hallazgos macro, micro e histopatológicos, sino que también puede hacerse una correlación con marcadores séricos que nos apoyan fuertemente el diagnóstico. La medición de los niveles de triptasa, luego les paso los niveles de referencia o de corte, pero pues lo ideal es hacerla en las primeras 8 horas post-mortem. Si tenemos esa posibilidad, se puede tomar la muestra de sangre para los niveles de triptasa sérica, pero lo mejor pues es hacerlo incluso dentro del mismo ámbito intrahospitalario. Doctora Jennifer, tenemos 10 minutos para redondear la idea, para que por favor entonces vamos agilizando un poquitico la presentación. Muchísimas gracias. Vale, me dijeron que eran 2 horas, me hubieran dicho al principio, entonces avancemos. Entonces, vamos directamente a cómo hacer el diagnóstico, ¿sí? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Entonces, primero, una buena valoración completa de la historia clínica. Segundo, mirar la temporalidad. Recuerden que las reacciones alérgicas tienen un nexo de temporalidad con la presentación de los hallazgos, ¿sí? Una cosa que se presenta 3, 4, 5 días después, muy probablemente no está relacionado con ello, ¿sí? Entonces, la temporalidad entre la aparición o la muerte y la aplicación de la vacuna es sumamente importante. Los hallazgos macroscópicos, como lo son el edema laríngeo, la presencia de pústula, de vesículas en la piel, la presencia de moco en los bronquios, también nos ayuda. Los hallazgos microscópicos, la presencia de eosinófilos o basófilos en las muestras que dejamos de tejido, especialmente en el tejido pulmonar. El laboratorio clínico, como el aumento de la tasa sérica y la correlación clínico-patológica, nos va a permitir hacer un diagnóstico integral de una reacción de anafilaxia. Entre los hallazgos macroscópicos, lo que les decía, rash cutáneo, eritema, edema periférico, edema glótico, edema pulmonar, ¿sí? El edema pulmonar, hay aumento del peso de los pulmones, hay salida de líquido rosado espumoso, como ustedes lo ven en el paciente vivo, igualito se ve en el muerto cuando usted está evaluando el pulmón. El edema de las vías respiratorias y los tapones de moco en vía respiratoria nos ayuda a hablar de un fenómeno inflamatorio a nivel de la vía respiratoria. Aquí tenemos un ejemplo, un edema glótico. En los hallazgos microscópicos, eosinófilos y mastocitos en el tejido, especialmente pulmonar, aquí tenemos una muestra de corazón. Aquí vemos, esto es inmunistoquímica, donde vemos que la triptasa está positiva para inmunistoquímica, lo cual nos confirma el diagnóstico y vemos cómo hay eosinofilia en general en los tejidos, ¿sí? Aquí nuevamente un acercamiento a la inmunistoquímica por triptasa. Los niveles de triptasa en sangre aumentan más o menos a los 30 minutos de la reacción anafiláctica, se conservan en el cadáver en las primeras 24 horas y estamos hablando que el punto de corte para anafilaxia es de 44.3 nanogramos por mililitros. ¿Sí? De ahí para arriba podemos hacer una asociación fuerte. Hay otros mediadores, no los voy a enredar, uno en aras del tiempo y dos que en Colombia no se hacen, al menos no desde la patología forense, entonces no los voy a enredar con eso. Y tener en cuenta ahora sí las muestras que tienen que dejar. Entonces hay unas muestras que van para el Instituto Nacional de Salud y otras muestras que van para medicina legal. ¿Qué recomendamos? Dejar para el Instituto Nacional de Salud una muestra de sangre en tubo tapa lila que va a ir para técnicas genéticas, una sangre por punción cardíaca, ¿sí? Que va a ir en tubo tapa roja para cultivos, ¿sí? Porque como les digo, hay que descartar otras cosas, entre estas las infecciosas cardíacas hay que descartarlas. Líquido cefalorraquídeo, que debe ir en tubo tapa roja para el Instituto Nacional de Salud. ¿Cómo se toma líquido cefalorraquídeo? Debe ser idealmente a la altura de la punción, se recomienda que sea a nivel cervical, ¿sí? Se puede hacer una incisión posterior en el cuello o puede funcionar perfectamente el espacio y llegar y tomarlo, igual pues está muerto, ¿sí? Hay que dejar muestras de órganos en solución salina que deben de conservar una cadena de frío. Eso implica que la tienen que colocar en estas neveritas que son como de icopor, ¿sí? Con una pila de hielo para conservar esa cadena de frío. Hay que dejar una elipse de la piel del sitio de la aplicación de la vacuna. Se recomienda dejarlo tanto para medicina legal como para el Instituto Nacional de Salud. ¿Cómo sé dónde le aplicaron la vacuna? Todas se están aplicando en el hombro izquierdo, entonces busquen por ahí. Se hace una incisión subcutánea y donde vean el hematoma, de ahí toman la muestra. Sangre de aorta o femoral en tapa roja para triptasa, recomendamos dejarla en reserva, especialmente si tiene más de 8 horas. Si tiene menos de 8 horas, pues ya tocaría procesarla con alguna de las universidades, pensaría yo que la Universidad de Antioquia, ya que nosotros en medicina legal no tenemos la forma de hacer triptasa, ¿sí?
Se recomienda dejar una orina en reserva y muestras en formol. Aquí son dos juegos, uno que va para el Instituto Nacional de Salud y otro que va para medicina legal. Aquí les tengo la muestra de cómo se toma la biopsia del sitio de punción, ¿sí? Busquen brazo izquierdo donde vean hematoma, toman esa muestra. Y aquí está el ejemplo de cómo tomar la muestra de líquido cefalorraquídeo. Puedes hacer la punción a nivel cervical o puncionar directamente. Esto lo vamos a pasar. Y importante, esta es la guía de farmacovigilancia de vacunas, que les recomiendo que la lean, y nos recomiendan realizar esta necropsia clínica. Ellos hablan de necropsia clínica, pero ustedes ya tienen claro cuándo va a ser clínica y cuándo va a ser médico legal. Se debe realizar en las primeras 48 horas, claro, idealmente que el cuerpo esté fresco y no descompuesto, porque después de que un cuerpo se descomponga, la posibilidad de usted encontrar hallazgos cada vez es más remota. Entonces, entre más fresco esté el cuerpo, mucho mejor. Y aquí les muestro cuáles son las muestras. Entonces, ¿cuáles son las muestras de tejido que se envían al Instituto Nacional de Salud? Se deben de tener muestras de 1 centímetro de tejido encefálico, de corazón, vaso, ganglios, hígado, pulmón, riñón, piel y tejido del sitio de punción, el líquido cefalorraquídeo, como les dije, en tubo taparroja, y se deben de embalar en esas neveritas de icopor, como ven ahí, para que conserven la cadena de frío. Las muestras de tejido, cada una la echan en un frasquito de orina, perfectamente. Marcan el frasquito de orina con los datos del paciente, nombre, cédula, dónde se tomó, fecha y hora, ¿sí? Cada pedacito de tejido va en un frasco de orina, bien cerraditos, ¿sí? Y se meten en la neverita de su cadena de frío. Por tanto, deben de haber 2 neveras, porque son 9 muestras que van en solución salina y 9 muestras que van en formol, y van para el Departamento de Patología del Instituto Nacional de Salud, ¿sí? Aquí las tenemos ya embaladas, tienen que tener triple embalaje. ¿Cómo así que triple embalaje? Primero, el primer contenedor primario, que es el tubo, como ustedes lo ven ahí con el tejido, el segundo contenedor, que es la nevera, y el tercer contenedor, normalmente lo que nosotros hacemos es que lo forramos en papel vinipel y luego lo metemos en una bolsa roja que indica que es un elemento, un componente biológico, para que ellos lo sepan en el momento de la manipulación y del transporte. Y adicionalmente, como ustedes ven ahí en la cara lateral, se le coloca una hojita con unas flechas hacia arriba que dicen que es categoría B, ¿sí? Y las flechas están hacia arriba porque las flechas le están indicando la posición de las tapas de los tubos que van en la parte interna. Por tanto, la persona que la transporta o que la abre o que la manipula va a tener la precaución de no voltear la caja para que los tejidos no se comiencen a caer dentro de la misma caja y se riegue la sustancia en la cual van contenidos, lo cual va a dañar su proceso de preservación, ¿sí? Esas cajas pues deben de llevar un rotulito en la parte de encima, como ustedes ven acá, donde identificamos lo que es y lo que llevan adentro. Estas muestras, como van para el Instituto Nacional de Salud, no requieren cadena de custodia, si la autopsia sea médico-legal, ¿sí? Porque son muestras que se envían con fines epidemiológicos. Las que sí requieren cadena de custodia son las que vienen para medicina legal, ¿sí? ¿Con qué deben de ir estas muestras? Estas muestras que se van al laboratorio de patología del Instituto Nacional de Salud tienen que llevar un resumen de los hallazgos de la necropsia, en donde se anote la causa de muerte si se tiene, ¿sí? Y de los principales hallazgos de la necropsia y de lo que se tenga del contexto del caso, ¿sí? La solicitud de análisis para el laboratorio de patología del Instituto Nacional de Salud, y las fichas epidemiológicas, tanto para evento postvacunacional como para COVID, ¿cierto? Como les digo, siempre hay que descartar COVID. Entonces, pues la idea es que se haga la toma de la muestra respiratoria para los casos de COVID, es decir, el aspirado o el hisopado nasofaringio, y este se debe hacer en las primeras 8 horas post-mortem, ¿sí? Aquí tenemos los tubitos donde normalmente se toman las muestras. Si no tienen esos, pueden utilizar tubos taparroja, hisopos. Es importante que el hisopo, el palito sea pues plástico, ¿sí? Y que también tengan el triple embalaje, el contenedor primario, la bolsa y otro contenedor terciario por el riesgo que existe con este tipo de muestras. Y si ya han pasado más de 8 horas, entonces usted toma muestras respiratorias en tejidos para buscar COVID. Y esas muestras respiratorias, ¿cuáles son? Son muestras que deben de disponer también 8 frasquitos, son 4 con solución salina y son 4 con formol, ¿sí? También van para el Instituto Nacional de Salud, para el Laboratorio de Patología.
¿sí? Entonces se debe dejar en solución salina corte de tejido de bronquio primario derecho, bronquio primario izquierdo, parénquima pulmonar izquierdo, parénquima pulmonar derecho. Y se repite lo mismo, pero en formol. Entonces dejan muestras de bronquios y de parénquima en formol y en solución salina, y también deben de ir en cajitas de icopor, como se mandan las otras que les expliqué previamente, y las que van en solución salina deben de ir con la pilita de hielo para conservar la cadena de frío. Las muestras que van en formol no requieren la pila de hielo para conservar la cadena de frío. Las que van en solución salina sí requieren la pila de hielo para conservar la cadena de frío. También estas muestras deben de ir en triple embalaje, deben de tener la hojita que dice que es categoría B y debe de llevar la misma papelería que llevan las otras muestras, que son el informe o un resumen, un informe que usted puede hacer sobre los hallazgos de su necropsia, la epicrisis o el resumen de la historia clínica, las fichas epidemiológicas y, como le digo, aparte de estas muestras, conserve para medicina legal histopatología de todos los órganos en formol. Estas no tienen que venir en ningún contenedor especial, basta con que estén conservadas en un tarro grande con suficiente formol para estudio en medicina legal. Y también recomendamos pues dejar una muestra de líquido cefalorraquídeo para acá, si hay suficiente, y una muestra de sangre, ¿sí? Que pueden ir en tubo tapa gris. Ahora, estas son las fichas epidemiológicas que se tienen que llenar, la de evento supuestamente atribuida a la vacunación o inmunización. Aquí está la dirección web donde la pueden encontrar, igual en San Google la encuentran, ustedes ya la deben de manejar muy bien, y también la ficha de infección respiratoria aguda por virus nuevo, que es la del COVID-19. Recuerden que también, como les dije, además de descartar las posibilidades de las enfermedades naturales, nos toca descartar que se haya muerto por una infección por COVID, no necesariamente en asociación a una reacción anafiláctica postvacunacional. Aquí les dejo el link donde pueden entrar a mirar el manual de procedimientos para la toma y conservación y envío de muestras al Laboratorio Nacional de Referencia. Aquí les dicen lo que les acabé de decir de cómo se tienen que tomar las muestras y cómo se tienen que embalar para enviarlas al Instituto Nacional de Salud, por si de pronto pues no quedó bien comprendida esta última parte. Y eso es todo, muchas gracias, quedo atenta a sus inquietudes. Bueno, doctor Jennifer, muchísimas gracias por esta magistral presentación, y tenemos en el chat unas preguntas que nos hace las personas que están en este momento conectadas. Actualmente estamos más de 100, 120 personas escuchando su conferencia, y la primera pregunta es: si se solicita necropsia médico-legal, ¿quién traslada el cadáver desde el hospital hasta medicina legal? Ustedes, ¿cómo? No sé, si con ayuda de la funeraria, aquí nos han traído muertos hasta en volquetas, pero nosotros no trasladamos los cuerpos. Entonces, redondeando la idea, los pacientes que fallecen y necesitan necropsia, la mayoría tienen entonces afiliación a su funeraria. Es la funeraria la que debe realizar el traslado del cadáver hasta medicina legal. La siguiente pregunta, doctora, es: ¿el médico debe hacer inspección del cadáver antes de que se lo lleven a medicina legal? No, recuerden que todo cadáver que es objeto de una autopsia médico-legal comporta un elemento material probatorio para la fiscalía y no se pueden romper los principios de la cadena de custodia. Es decir, el muerto no se toca hasta que no lleguen a realizar el respectivo levantamiento al cadáver. Solamente CTI y SIGIN van y ellos tampoco lo tocan, ellos sencillamente lo embalan y lo envían porque nosotros debemos de recuperar cualquier evidencia asociada al cadáver, o lo mismo el médico rural, ¿sí? Que usted está, yo qué sé, en el Carmen de Viboral, murió ahí, le van a hacer la autopsia médico-legal ahí mismo, pues se deja en la morgue del hospital hasta que la policía vaya y le haga el levantamiento. Una vez esté embalado y rotulado, usted procede a la manipulación del cadáver. Muchas gracias, doctora. Tenemos esta pregunta del chat. Nos están diciendo que si por favor puede redondear, si el médico general de un hospital de primer nivel entonces puede realizar necropsia clínica. La idea es que sea un médico patólogo, ¿sí? Entonces las autopsias clínicas se recomienda que se hagan en un tercer nivel, como les digo, en donde haya convenio público. Aquí generalmente es el San Vicente de Paúl en concurso con la Universidad de Antioquia.
También el Hospital General estaría en la capacidad de hacerlo, donde haya la participación de un médico patólogo. Y en el caso de que tenemos 48 horas para tomar las muestras, no tenemos disponibilidad de transporte, ¿qué tendría que hacer el médico general que está de rural o está de planta en este hospital que queda lejano a la ciudad de Medellín? Procurar la refrigeración del cadáver, mantenerlo en frío, ¿cierto? No sé qué posibilidades cada pueblo pues tendrá sus dificultades, pero pues procurar la preservación del cadáver. Ahora, como le digo, sí, sin ni uno ni lo otro, porque pues uno sabe que están en situaciones difíciles y el cadáver se descompuso, probablemente vaya a ser una necropsia que vaya a quedar indeterminada y no vaya a ayudar, bien sea que se haga clínica o médico legal, probablemente no vayamos a llegar a un diagnóstico certero. Bueno, doctora, y también tenemos una solicitud por parte de algunos municipios que si es posible y nos pueda compartir el video del que usted nos mencionó durante su conferencia. Sí, yo se los puedo compartir, habría que mirar el medio, ¿cierto? Porque como les digo, es un video muy pesado, es una necropsia en vivo, ¿cierto? Entonces, pues por este medio no lo puedo transmitir, ya tocaría pues como coordinar de qué otra manera se puede hacer. Perfecto, entonces a través mío, por favor, entonces la doctora me va a hacer llegar este video y posteriormente lo estaremos compartiendo con ustedes. Tenemos otra pregunta en el chat. Nos preguntan que para el traslado del cadáver por la funeraria de un municipio hacia medicina legal, si se necesita un certificado de defunción para dicho traslado. No, si la necropsia es médico legal, viene sin certificado de defunción. Ojo, no se puede certificar una muerte que va a ser objeto de una investigación judicial. ¿Sí? Eso incluso es sancionable desde el punto de vista penal. Ustedes como médicos certifican muertes naturales. Una muerte natural se puede certificar y si va para autopsia clínica, pues perfectamente debe ir con la copia del certificado de defunción. Pero si es médico legal, es aquí donde se certifica o en la unidad básica o en el hospital después de que haya hecho la respectiva autopsia médico legal. Doctora Jennifer, ¿y si el médico considera que un paciente requiere necropsia, pero la SIJIN o la Fiscalía no realiza un oficio peritorio porque según ellos no requiere necropsia, ¿se puede certificar la muerte? Sí, pues es que nos deja sin salida, o sea, porque nosotros no operamos si no hay una orden, eso es así de sencillo, no podemos hacerlo por normatividad, ¿cierto? Sí, ahí la opción sería intentar la autopsia clínica, ¿cierto? Hablar con la familia, hablar con el Hospital San Vicente, Hospital General, Universidad de Antioquia, incluso con la misma Secretaría de Salud, a ver en qué sentido les puede brindar un apoyo, porque pues la opción ahí sería la autopsia clínica. Si ya no hay autopsia clínica, pues evalúe muy bien la historia clínica, porque lo que pasa la mayoría de veces es que fisiopatológicamente hay manera de explicar la muerte y usted puede, a través del análisis clínico, evidenciar que sí se trata de una muerte natural. Y si es una muerte natural, créanme que no tiene ningún sentido poner a los familiares en todo lo que implica hacer una autopsia médico-legal, en todo lo que implica trasladar un cadáver, en todo lo que implica judicializar una muerte, existiendo la posibilidad de que hay una clara asociación de una patología que me explica la muerte. Entonces, ahí el análisis concienzudo lo tienen que hacer ustedes desde el punto de vista clínico, ¿sí? De mirar muy bien la historia clínica, lo que tenga de antecedentes, si sea historia clínica vieja, antigua, si ustedes ven que de verdad es un paciente, como son la mayoría de estos ancianitos que tienen tanta patología de base y que hay algo que está más, incluso la clínica en los últimos momentos de la muerte, que lo que tuvo fue un dolor precordial y que tuvo sensación de disnea, de opresión torácica y sudoración fría, y que usted está viendo que eso tiene una clínica clara de infarto, que en ningún momento presentó ni tos, ni prurito, ni eritema, ni edema, ni angioedema, ni nada que lo oriente usted hacia una reacción propia de la vacuna, pues no habría sentido en poner a la familia en todo eso, que póngase en el lugar de ellos, ¿no? Si fuera familiar de uno no querría que eso pasara, ¿cierto? Entonces, es muy importante que los médicos sean juiciosos en cuanto a mirar toda esa fisiopatología. Ellos le hablan a uno, ¿cierto? En mirar todo ese comportamiento de enfermedades y preguntarse, ¿de verdad esto sí fue por la vacuna?
o es que el señor venía muy enfermo y yo puedo perfectamente certificar esa muerte si veo una enfermedad clara que me está explicando el deceso. Perfecto, doctora. Bueno, hay una pregunta que nos hacen en el chat y es entonces, ¿quién debe pagar una necropsia clínica? No sé, no sé. Ahí sí le digo, yo creo que eso se lo traslado a Secretaría de Salud, o yo no sé si es el mismo hospital el que la paga, el hospital que la solicita, porque ese en sí no es mi campo. Nosotros pues hacemos lo médico legal y lo médico legal es gratuito, no tiene cobro, a nadie se le puede cobrar una autopsia médico legal. En las autopsias clínicas, sí le digo la verdad, no sé. Bueno, entonces recuerden que cuando tenemos un fallecimiento y no tenemos clara la causa, el médico puede solicitar la necropsia clínica y esto debe estar a cargo de la EPS. Eso es muy importante que lo tengamos claro. Y le agradecemos entonces a la doctora Jennifer García y queremos entonces por acá cerrar este maravilloso streaming. Ah, tenemos otra pregunta. Bueno, tenemos otra pregunta en el chat. En caso tal que debido a la causa de muerte del paciente, así la Sigino Fiscalía solicite la realización de necropsia en el hospital del municipio, el médico, ¿cómo puede realizar el trámite de remisión? A ver, de entrada quiero que me comprendan una cosa, estas autopsias son sencillas. Para nosotros autopsias por enfermedad natural no son casos complejos. Nosotros aceptamos la remisión de casos que son complejos, ¿cierto? Si usted tiene una persona que está torturada, que le cayó una bomba encima, un bombardeo, un enfrentamiento entre disidencias de las FARC, un feminicidio, un cadáver descompuesto, que son casos que requieren de una experticia forense diferente. Claro, nosotros le recibimos todos los casos que ustedes manden bajo esos contextos de complejidad. Esto es una autopsia que requiere detalle, pero todos son médicos, todos estudiaron fisiopatología, todos conocen de enfermedades, incluso mucho más que nosotros realmente, ¿cierto? Porque están todo el tiempo en ese ámbito hospitalario. Entonces, pues no la consideramos un caso complejo para remitir a medicina legal, sin embargo, si lo hacen, tiene que ser a una de las unidades básicas donde tenemos influencia o a la sede de Medellín, porque nosotros no vamos, los tienen que enviar hasta acá, y como les dije, cómo los envían, eso ya no nos corresponde a nosotros saberlo, ustedes mirarán cómo nos mandan el cadáver, nosotros nunca vamos por ellos, pero tienen que entender que ustedes también están en la capacidad de hacer estas autopsias. Si tienen dudas, si tienen inquietudes, siempre estamos abiertos al apoyo. O sea, a mí me llaman aquí y yo nunca les voy a negar una asesoría de qué muestras tiene que tomar o cómo lo tiene que hacer. Y de paso les recomiendo, tomen muchas fotos. Yo veo una cosa aquí amarilla en este pulmón y yo no sé qué es. Hombre, tómenle una foto que le decimos, ¿cierto? Tome muchas fotos, explore todos los órganos, córtelos, mírelos, tómales foto, que si no saben nosotros los orientamos. Pero la idea es que normalmente terminan sabiendo ustedes más de eso que nosotros, porque como les digo, son necropsias enfocadas a patología y ustedes como médicos saben de patología, ¿sí? Al menos de la fisiopatología de las enfermedades. Perfecto. Entonces, me voy a permitir hacer un pequeño resumen. Miren ustedes entonces en pantalla, la invitación es realizar un adecuado ejercicio de anamnesis, valorar muy bien las comorbilidades, como nos ha mencionado la doctora Jennifer, y todos los sucesos en los días previos al fallecimiento va a ser clave para que usted pueda definir si la causa de la muerte es clara y es explicada por la cascada de la fisiopatológica del fallecimiento, y esto lo lleva a la muerte. Recuerde usted que tiene que poner una causa directa y no hay una acusación de daño por parte del médico a la familia. En este caso, no hay necesidad de realizar una necropsia. Realice el certificado de defunción y ahí va a terminar. Causa, una diferente sería, por ejemplo, si la causa de la muerte no es clara para el médico y esa cascada fisiopatológica no le explica a usted por qué fallece el paciente, entonces la idea es que se realice una necropsia clínica. Si el médico o la familia consideran que la vacuna contra COVID-19 puede estar involucrada en el proceso que llevó al fallecimiento
debe indicarse la necropsia médico-legal. Este flujograma se lo vamos a hacer llegar a ustedes, a las direcciones locales de salud, a las ES municipales, y no sé si hay más preguntas en el chat. Si pueden dar el número de teléfono o correo de la doctora. Doctora. Señor. ¿De qué paga las negocios? Nos están solicitando entonces que si es posible un contacto con ustedes, si nos puede por favor facilitar un contacto. Sí, se lo facilito aquí por el chat o en el interno. Sí, puede ser por acá por el chat. Vale, espera, yo anoto el teléfono de aquí y ya se los paso. Bueno, entonces agradecemos a todas las personas que se conectaron a este streaming live. La idea era refrescar algunos conocimientos en cuanto a la toma de muestras y de estos pacientes que fallecen en el contexto de la aplicación de la vacuna COVID. Recuerden ustedes que tiene que ser previo 4 semanas posteriores a la aplicación de la vacuna, para lo cual tenemos que tener muy claro este protocolo que nos está entregando el Instituto Nacional de Medicina Legal. Le queremos dar entonces agradecimientos a la doctora Jennifer García, coordinadora regional de patología forense, y a la doctora María Angélica, nuestra asesora infectóloga, quienes nos está orientando todos los días, y al comité de expertos en cuanto al desarrollo de estas unidades de análisis que tenemos que estar realizando día a día para dar una respuesta frente a las conclusiones de los eventos adversos que se están presentando posteriores a la aplicación de la vacuna. Los esperamos en otra transmisión frente a las dudas que tenemos que estar resolviendo en todo el contexto de la farmacovigilancia de la vacuna COVID. Muchísimas gracias.